Y allá vamos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro módulo 1, Introducción a ADO.NET 3.5. ADO.NET es una colección de clases del Net Framework que proporcionan servicios de acceso a datos para datos relacionales, para datos XML, sí, principalmente. Estas clases encapsulan realmente mucho el detalle de cómo nosotros podemos tener acceso a base de datos, ¿verdad? O sea, simplemente a través de interfaces, nosotros tenemos disponibles ciertos métodos, ciertas propiedades, y a través de la implementación de estas interfaces, nosotros podemos realizar conexiones a base de datos. ADO.NET también proporciona clases para ligar datos, para ligar fuente de datos con controles. Esto es, por ejemplo, en aplicaciones Windows principalmente, nosotros tenemos ahí clases como el Binding Source, que nos permite ligar fuente de datos con un TextBox, con un Data Grid, etcétera. También en aplicaciones Windows Presentation Foundation, también ADO.NET nos proporciona una forma muy fácil de ligar fuentes de datos con los controles mismos. De hecho, me gusta bastante la forma como se ligan los controles, ¿verdad? Los controles de Windows Presentation Foundation con las fuentes de datos. Entonces, si ustedes no han tenido oportunidad de realizar aplicaciones con Windows Presentation Foundation y de acceso a datos, les recomiendo mucho que empiecen a trabajar con ello porque les va a gustar bastante. Y bueno, Microsoft Visual Studio 2008, su ambiente de desarrollo, pues nos ofrece diseñadores para crear aplicaciones de acceso a datos. Bien, entonces, en este módulo nosotros vamos a cubrir 3 lecciones. En la primera lección vamos a ver una introducción a ADO.NET 3.5. En la lección número 2 vamos a ver cómo conectarnos a bases de datos y recuperando información. En la lección número 3 vamos a ver algunas mejores prácticas para manejo de conexiones y realizar consultas. Para los que cuenten con el material de apoyo, al final de la lección 3 hay un capítulo de laboratorio con el cual ustedes van a tener la oportunidad de reafirmar sus conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de estas lecciones. En ese laboratorio, pues ustedes tienen las instrucciones paso por paso de cómo ir construyendo una aplicación, y les digo, para que puedan aplicar estos conceptos teóricos que yo les voy a explicar aquí, y también para que ustedes tengan la oportunidad de reafirmar las demostraciones también que yo les voy a ir haciendo a lo largo de estas presentaciones. Entonces, principalmente para los que quieran certificarse, les recomiendo mucho estos laboratorios porque son una forma de repasar muchas de las cosas que vamos a ir viendo por acá. Entonces, es una recomendación. Y bueno, vámonos aquí a la lección 1, y en la lección 1 vamos a empezar con ADO.NET 3.5, vamos a ver aquí proveedores de datos del Net Framework y vamos a ver las tecnologías y técnicas de ADO.NET 3.5. Esto es, como les comentaba yo, ADO.NET es una colección de clases que nos permiten conectarnos a base de datos. Podemos realizar acciones sobre la base de datos, podemos recuperar información de la base de datos. Y existen una colección de clases, sí, una colección de clases que nos permiten realizar este tipo de operaciones. Este conjunto de clases es lo que se le denomina como data provider o proveedores de datos. Entonces, afortunadamente, aquí en el Net Framework vienen ciertas clases de proveedores de datos de las más comunes que también vamos a mencionar aquí a lo largo de esta primera lección. Vamos a ver también cuáles son las clases, ¿verdad? Las interfaces que permiten a los desarrolladores de proveedores de datos codificar de tal forma que sus manejadores de base de datos puedan ser utilizados transparentemente por los desarrolladores de aplicaciones .NET. Entonces son estos 3 puntos para esta primera lección.
que es ADO.NET, los proveedores del Net Framework y nuevas tecnologías, ¿verdad?, de el Net Framework 3.5. Y bueno, pues vamos a ver entonces aquí qué es ADO.NET, ¿sí? ADO.NET, o sea, a lo mejor ya nos cansamos de escuchar tanto, pero ADO.NET simplemente es un conjunto de clases. Hemos visto los que ya han desarrollado aplicaciones .NET que con el Net Framework tenemos miles y miles de clases, ¿verdad? Estas clases están organizadas de manera lógica en espacios de nombres. De todo este conjunto de clases que nosotros tenemos, hay clases específicas, por ejemplo, para realizar aplicaciones web, que las podemos encontrar en ASP.NET precisamente, ese conjunto de clases. También hemos visto que existen clases para desarrollar aplicaciones Windows, normalmente están en el espacio de nombre System.Windows, ¿verdad? Y bueno, también nosotros tenemos clases que nos proporcionan o que nos permiten tener acceso a base de datos y bueno, lo que hemos estado repitiendo tanto, estas clases forman parte de ADO.NET. ADO.NET siempre ha existido desde que sale el Net Framework, pero ha ido evolucionando, ¿verdad? Los mayores cambios se vieron reflejados en el ADO.NET 2.0 y bueno, aquí en el 3.5 tecnologías como LinkU, por ejemplo, son características aquí de esta nueva versión. Bueno, ya que entonces nosotros hemos hecho una descripción de lo que es ADO.NET, bueno, pues entonces podemos decir que a través de ADO.NET nosotros tenemos un acceso a datos basados en objetos. Entonces, los proveedores de ADO.NET, los ADO.NET Data Providers, nos proporcionan clases que podemos utilizar para conectarnos a fuentes de datos para un tipo en particular, ¿sí? Y pues este tipo de clases que nos proporcionan nos permiten pasarle comandos a la fuente de datos y poder recuperar información, o no solamente recuperar información, sino también poder hacer modificaciones, poder hacer inserciones, poder hacer eliminaciones. Entonces, ejemplos de proveedores de datos vamos a ir viendo, les puedo mencionar los proveedores para SQL Server, los proveedores para Oracle, los proveedores para ODBC, los proveedores para OLEDB y poco a poco los fabricantes van creando proveedores para Microsoft.NET o para el Net Framework. Ejemplo de proveedores así que puedan ser de interés para ustedes. Tengo entendido que MySQL ya tiene proveedores de datos, data providers, para el Net Framework. Entonces es algo interesante, ¿no? Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, vamos a suponer luego, vamos a una empresa, vamos a desarrollar, y luego nuestro jefe resulta ser que nos pregunta, oye, mira, me recomendaron un motor de base de datos que dicen que es muy bueno, que es muy veloz, que además es barato, quisiéramos ver que si lo debemos comprar o lo podemos comprar, si te va a servir o no te va a servir, ¿no? Entonces muchas veces hay gente que me dice, oye Miguel, queremos saber si nos puede servir tal motor de base de datos para desarrollar aplicaciones con el Net Framework, ¿no? Entonces ahí cuando ustedes estén en esta situación de que necesiten saber si un determinado motor de base de datos les puede ser útil para desarrollar aplicaciones .NET, lo único que tienen que comprobar es que si este motor de base de datos ofrece clases para .NET. En otras palabras, que si es un proveedor de datos para .NET. Si es un proveedor de datos para .NET, prácticamente ustedes no van a tener problemas en desarrollar aplicaciones .NET utilizando este motor de base de datos. Pero todo gracias a qué? Gracias a que los proveedores de base de datos, los ADO.NET Data Providers, implementan interfaces, implementan clases abstractas definidas precisamente en ADO.NET. Un buen proyecto, por ejemplo, de universidad, aquí
Sé que hay varios instructores de universidades, de instituciones educativas de nivel superior. Yo creo que un buen proyecto para nuestros alumnos sería dejarles, por ejemplo, que implementen un propio motor de base de datos, pero que sea compatible con .NET. Sería un proyecto muy interesante donde los alumnos a fuerza tienen que aprender bastante, ¿no? Entonces ahí les doy algunos tips. Con ADO.NET nosotros tenemos un acceso universal a los datos. Prácticamente, como vamos a ver aquí en una demostración, simplemente el hecho de que el proveedor de datos nos ofrezca clases para el Net Framework nos va a permitir a nosotros desarrolladores crear una aplicación y esa aplicación codificarla de tal forma que no nos casemos con Microsoft SQL Server, que no nos casemos con Oracle, que no nos casemos con bases de datos del Jet Engine de Access, sino que nuestra aplicación sea una aplicación genérica y que en momento de diseño no necesariamente sepamos con qué motor de base de datos vamos a trabajar, sino que a través, por ejemplo, de archivos de configuración, yo le pueda especificar en el archivo de configuración, especificarle la cadena de conexión, especificarle el tipo de proveedor e internamente mi aplicación que pueda leer del archivo de configuración si se trata de SQL Server, si se trata de Oracle, si se trata de LadyB o si se trata de cualquier otro proveedor de base de datos y que no tenga yo que modificar, sí, que no tenga yo que modificar mi código para que mi aplicación siga funcionando. Entonces, gracias a ADO.NET actualmente podemos realizar este tipo de aplicaciones. Les puedo platicar por experiencia, por ejemplo, que en cierta ocasión me pidieron una aplicación y lo típico, el cliente dice, ¿sabes qué? No quiero gastar mucho dinero, los datos que voy a manejar son muy pequeños, no amerita que compre yo un SQL Server, ¿no? Y pues le comento, pues es que pues también existe el SQL Server Express que no te cuesta nada, etcétera. Dice, sí, pero mi máquina es muy lenta y con Access creo que ya sería suficiente, ¿no? Y bueno, pues el cliente le desarrollé esa aplicación, utilizamos una base de datos Access, utilizando LadyB. Al cliente le gustó la aplicación y dice, ¿no será que podemos montarla en un equipo nuevo que acabo de comprar? Y resulta ser que empezó a crecer su información y empezó a leer más acerca de SQL Server y dice, ¿sabes qué? Me gustaría ahora cambiar a SQL Server y bueno, queremos que la aplicación funcione para SQL Server, ¿no? Entonces, afortunadamente yo había ya pensado en que algún día iba a ocurrir esto y diseñé mi aplicación sin casarme con el motor de base de datos del Jet Engine, sino que más bien hice una aplicación con conexión a bases de datos de forma genérica. De tal forma entonces, bueno, pues yo le dije, ¿sabes qué? Pues sí, pero me va a llevar unas cuantas semanas y eso tiene un costo. También porque no me hizo caso, ¿verdad? Al principio. Y bueno, a final de cuentas, simplemente cambié el archivo de configuración, le dije quién era el nuevo proveedor de datos y la aplicación funcionó transparentemente sin necesidad de modificar este código, ¿no? Entonces eso es gracias a ADO.NET, ADO.NET que nos proporciona todas estas clases, interfaces para desarrollar aplicaciones de acceso universal a datos. Con ADO.NET también un punto muy interesante es que nosotros podemos realizar aplicaciones para ambientes conectados o para ambientes desconectados. Un ambiente conectado, ayer ya lo estábamos platicando, un ambiente conectado es aquel donde mantengo abierta una conexión probablemente por alguna aplicación. Imagínense ustedes que tenga yo una aplicación que esté monitoreando algún sistema de producción en línea que esté monitoreando ahí lo que está sucediendo en otras partes de la red. Entonces yo quisiera mantener la conexión constantemente abierta, ¿verdad? Y estar graficando algunos de los eventos que se estén presentando. Entonces abro mi conexión, la mantengo abierta y voy leyendo datos hasta que se cierra la aplicación, ¿no? A lo mejor así es la naturaleza de la aplicación. Con ADO.NET puedo realizar este tipo de aplicaciones.
Ahora bien, imagínense ustedes que realizan un programa o una aplicación donde uno de los módulos sea para ventas de los vendedores que salen a otras ciudades a realizar sus ventas. Entonces vamos a suponer el vendedor se conecta con su laptop, se conecta al servidor, obtiene la información, por ejemplo, del catálogo de productos, precios, etcétera, y se va con los clientes, y puede ser que cuando esté con los clientes pues necesite ver los precios. Entonces simplemente prende su computadora, abre la aplicación y los datos los va a tener disponibles en su disco local, ¿sí? Pero esos datos van a estar disponibles porque previamente se conectó al servidor y recuperó esa información. Luego el cliente, ahí mismo podemos nosotros diseñar una aplicación para que empiece a levantar el pedido. Entonces ahí nuestra aplicación, le decimos aquí pones los artículos, etcétera, ¿no? Guarda el pedido y así se va con todos sus clientes a levantar pedidos. Y si se dan cuenta, pues en este caso el vendedor está desconectado. Ahora bien, llega al otro día, por ejemplo, o en la noche a lo mejor se reporta, se vuelve a conectar su computadora a la red, abre la aplicación y a lo mejor le presiona un botón que dice actualizar datos, ¿no? Y entonces todos los datos, los cambios que él hizo mientras estaba desconectado, los envía nuevamente al servidor, ¿sí? Y a lo mejor en el servidor hubo una actualización de precios, entonces se actualizan también sus catálogos, ¿no? Entonces, ADO.net también nos permite realizar aplicaciones en un ambiente desconectado. Entonces, son puntos interesantes para ambientes conectados y para ambientes desconectados. Probablemente alguien se acuerde, pero también con ADO solito, no ADO.net, sino el ADO que teníamos nosotros con Visual Basic 6, también ya se podía trabajar con ambientes desconectados, pero era muy raro que la gente utilizara ese esquema de comunicación para desarrollar aplicaciones desconectadas con Visual Basic 6. Sin embargo, ya se podían hacer aplicaciones en ambientes desconectados. ¿Ok? ¿Qué más? También lo que les platicaba yo con ADO.net, nosotros tenemos clases que nos permiten, ¿verdad?, ligar lo que se conoce como binding o data binding, que nos permiten ligar, por ejemplo, un textbox con una fuente de datos, ¿sí? O un data grid con una fuente de datos, o cualquier otro control con una fuente de datos. Entonces, ADO.net me proporciona estos elementos, ¿verdad?, muy útiles para el desarrollo de aplicaciones. Eso es entonces ADO.net. Por si no sabían, ADO.net, un conjunto de clases para acceso a bases de datos. Eso es lo que debemos entender. Aquí en la siguiente diapositiva nosotros tenemos, bueno, una pregunta para que ustedes la analicen. Piensen, algunos de ustedes cuando envió su presentación a la lista de correos, nos decía que trabajaban en una empresa desarrolladora de software, ¿no? Entonces, algo así como de tarea opcional, manden a la lista en qué situaciones ustedes han tenido que desarrollar aplicaciones de forma desconectada, si es que lo han hecho, ¿verdad? Entonces, igual los que no hayan tenido oportunidad de realizar aplicaciones desconectadas, pues van a comprender mejor este asunto, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es para que lo envíen a la lista. Y vamos al siguiente tema, el de los proveedores de datos. Bueno, ya vimos que ADO.net es un conjunto de clases. Bueno, pues entonces ADO.net dice, a ver, tú eres un desarrollador o eres una empresa que desarrolla. Y además, tu especialidad es el acceso a datos, pero desde el punto de vista de que tú tienes un administrador de base de datos y quieres que ese software, ¿verdad?, ese administrador de base de datos, que le va a hacer competencia a SQL Server, o que le va a hacer competencia a Oracle, o que le va a hacer competencia a MySQL, etcétera, quieres que ese motor de base de datos pueda ser utilizado por los desarrolladores de aplicaciones.net. Entonces, el Net Framework me dice, ¿sabes qué? Mira, a ver, Net Framework Data Provider,
Debes de implementar IDB Connection, debes de implementar IDB Command, debes de implementar iData Reader, debes de implementar iData Adapter, ¿sí? Y en base a eso, bueno, y hay otras clases más, ¿verdad? Pero bueno, el Net Framework nos especifica las interfaces y las clases abstractas que el programador, ¿verdad? El que nos quiera ofrecer su producto de motor de base de datos para que pueda ejecutarse, para que pueda el programador desarrollar aplicaciones con él, con .NET, debe de implementar todos esos contratos, ¿verdad? De interfaces y de clases abstractas. Los que conozcan ya un poco de ADO.NET sabrán, más o menos ya estarán ubicando cada una de estas clases, ¿verdad? Por ejemplo, la interfaz IDB Connection nos permite realizar conexiones a fuentes de datos, ¿sí? En este caso el IDB Connection. La interfaz IDB Command especifica los métodos, las propiedades, ¿verdad?, que los proveedores de datos deben de implementar a su clase para poder lanzar instrucciones a la fuente de datos que nos permitan recuperar información, por ejemplo, lanzar comandos select, insertar registros, esto es, lanzarles comandos insert, o actualizar con comandos update, o eliminar con comandos delete, por ejemplo, o también mecanismos para poder ejecutar procedimientos almacenados o para poder recuperar los registros de una tabla específica. ¿Sí? También dentro de los Net Framework Data Providers, pues tenemos el iData Reader. El iData Reader define los métodos, ¿verdad?, que deben de cumplir los proveedores de datos para poder recuperar información de solo lectura de manera conectada y siempre hacia adelante, o sea, para recorrer los registros uno por uno, pero siempre hacia adelante sin poder regresarnos, ¿no? Y luego el iData Adapter es una clase que, es una interfaz, perdón, que define los métodos precisamente que permiten recuperar información y depositarla en una tabla o depositarla en un dataset, bueno, en una tabla dentro de un dataset, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos encontrar al select command, update command, delete command, ¿verdad?, que deben de implementarse para poder recuperar y poder hacer modificaciones a nuestra fuente de datos. Vamos a ver, ¿qué proveedores de datos están incluidos en el Net Framework 3.5? El primero de ellos, y realmente es en el que vamos a estar basando todo nuestro curso, que por cierto es el proveedor de Microsoft SQL Server, es el que se evalúa en este examen de certificación y por lo mismo es el que vamos a estar trabajando. Este proveedor, el Net Framework Data Provider for Microsoft SQL Server, nos proporciona un acceso optimizado a servidores Microsoft SQL Server 7.0 y posteriores. Sí, incluimos aquí pues el 2005, ¿verdad? Incluimos el 2008, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren realizar aplicaciones que se conecten con servidores SQL Server 7.0 en adelante, entonces deben de utilizar el Net Framework Data Provider for Microsoft SQL Server. Para versiones anteriores a SQL Server 7.0, ustedes pueden utilizar otro proveedor, en este caso sería el Net Framework Data Provider for OLEDB, que sería este caso, ¿sí? Entonces, con ese proveedor ustedes pueden conectarse a bases de datos anteriores a la 7.0, ¿sí? Entonces es algo así también interesante, o bien también pueden utilizar el Net Framework Data Provider for ODBC. Entonces son de los distintos disponibles. El Net Framework Data Provider for OLEDB utiliza componentes para conectarnos a bases de datos, ¿verdad? Pero utiliza componentes COM. Entonces OLEDB está utilizando componentes COM. Para los que no recuerdan mucho, Component Object Model, que era lo que existía antes,
de .NET, ¿no? Era lo que nosotros utilizábamos, los componentes COM, para desarrollar aplicaciones con Visual Basic 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, OLEDB utiliza Component Object Model para proporcionarnos el acceso a los datos. Bueno, a través de OLEDB nosotros podemos conectarnos, por ejemplo, con bases de datos, que normalmente se le conocen como bases de datos Access, pero realmente Access es la aplicación y el motor de la base de datos es el Microsoft Jet, ¿verdad? O Jet Engine, y este proveedor es el que nos proporciona el acceso a las bases de datos que podemos generar con Access. Y luego también aquí, si ustedes tienen bases de datos ya muy viejitas, casi les puedo garantizar que la mayoría de los proveedores viejitos ofrecen como mecanismo de comunicación ODBC, ¿sí? ODBC, Open Database Connectivity, es el proveedor de datos para el Net Framework que puedo utilizar para manejadores de base de datos viejos, ¿no? Entonces, la mayoría de los manejadores de base de datos proporciona proveedores para ODBC y el Net Framework, ¿no? También nosotros tenemos otro proveedor, el proveedor de datos para Oracle. Este Net Framework Data Provider for Oracle permite acceso a los datos ubicados en servidores Oracle. Sí, aquí este proveedor soporta el Oracle Client Software versión 8.1.7. Entonces debemos montarle ahí el cliente de Oracle para poder realizar conexiones a servidores Oracle. Sí, entonces prácticamente esta es la lista de proveedores que vienen incluidos con el Net Framework. Realmente los que ya hayan desarrollado aplicaciones de acceso a datos se darán cuenta que el proceso pues es similar independientemente del proveedor. Por ejemplo, con SQL Server, nosotros tenemos el grupo de clases en el espacio de nombre system.data.sql client. Igual para los proveedores de OLEDB están ubicados en otro espacio de nombres, system.data.OLEDB client, por ejemplo, o system.data.odbc client o system.data.oracle client. Y todos ellos, sí, deben de tener clases, ¿verdad? Aquí me estoy regresando a la diapositiva anterior. Deben de tener clases que implementen IDB Connection. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la clase de Microsoft SQL Server para el proveedor del Net Framework de SQL Server que implementa IDB Connection? Entonces, muchos de ustedes ya estarán pensando, pues es el SQL Connection. ¿Cuál es la clase que implementa IDB Command para el proveedor de SQL Server? Y lo mismo, el SQL Command. Y el SQL Data Reader y el SQL Data Adapter, ¿sí? Algo que debemos mencionar es que el dataset es un elemento, hay una clase de ADO.NET, pero que esta clase no está casada, ¿verdad? O no está relacionada para algún proveedor en específico. En otras palabras, no tenemos un SQL dataset, no tenemos un ODBC dataset, no tenemos un OLEDB dataset, sino que el dataset es universal y puede él almacenar tablas y esas tablas pueden venir de distintos proveedores de datos. Puedo tener un dataset que tenga una tabla que venga de SQL Server, un dataset que tenga una tabla que venga de Oracle también ahí mismo, ¿no? Esto es Oracle, una tabla Oracle y una tabla SQL. Y ahí mismo puedo hacer relaciones entre ellas y puedo mover datos de un dato a otro y después puedo mandar a actualizar a las fuentes de datos correspondientes, ¿no? Entonces es una maravilla esta clase dataset que nos permite manejar datos ahí en memoria. ¿Ok? Entonces, bueno, estos de los proveedores, espero que les esté quedando claro todo este asunto. Y bueno, algunas de las interfaces, pues ya se las fui mencionando, pero bueno, ahí están en la pantalla. El eData Reader, esa interfase nos permite realizar operaciones forward only, read only, sí, o sea, solo hacia adelante y de solo lectura de una fuente de datos. Esta interfaz define métodos como open, close,
¿sí? Y mantienen la conexión abierta para ir recuperando su información. Sí, y bueno, cada proveedor de base de datos, ¿verdad? Cada Net Framework Data Provider debe de ofrecer una implementación del eData Reader. Luego tenemos también ahí el IDB Command, esa interfase proporciona lo que les comentaba yo, métodos o miembros para enviar comandos a la fuente de datos. Luego también tenemos por ahí el IDB Connection. Tenemos el reader, el command, el IDB connection. Esta interfaz define los métodos para poder conectarnos a una base de datos. De hecho, cuando empezamos a desarrollar aplicaciones de base de datos, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos. ¿Y qué control utilizamos? El IDB Connection, o una implementación más bien de IDB Connection dependiendo del proveedor. Y aquí también tenemos, por ejemplo, el Open, Close, Dispose, por ejemplo, ¿no? Y así tenemos el eData Adapter para poder efectuar operaciones de consulta y de modificación. Luego, muchas veces es necesario y es muy recomendable cuando le pasemos datos a la fuente de datos, utilizar parámetros, ¿sí? Y vamos a ver más adelante ejemplitos de esto. Y también está la interfaz IDB Transaction, que nos permite precisamente realizar transacciones del lado del cliente. ¿Ok? Entonces, esto es prácticamente de lo que tenemos de ADO.NET. Si ustedes quieren desarrollar su propio motor de base de datos, empiecen por implementar cada una de estas interfaces, ¿no? Aquí ya no les pregunto si ustedes saben qué cosa es una interfaz, asumo que todo el mundo lo sabe, y si no, pues ahí está la lista igualmente, o en alguna de las preguntas también la pueden formular, ¿no? Bien, tecnologías y técnicas de ADO.NET 3.5. Bueno, seguimos teniendo por ahí, seguimos teniendo nosotros nuestras APIs nativas del ADO.NET. Entonces ahí tenemos las APIs, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro System Data y nuestros distintos proveedores. También tenemos tecnologías que nos permiten realizar operaciones desconectadas. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el dataset, ¿verdad? Que nos permite, por ejemplo, el dataset, tomar, por ejemplo, información, a través de un data adapter, tomar información y meterlo a un dataset. Me desconecto, guardo la información en un archivo XML, por ejemplo, para nuestros vendedores. El vendedor apaga su computadora, se va, llega con el cliente, la prende y entonces vuelve a leer la información ahora de XML al dataset. Aquí en el dataset puede modificar, puede realizar sus operaciones desconectadas, llega a nuestra empresa nuevamente, se conecta a la red y envía de regreso los datos, ¿sí? Entonces podemos hacer eso. ¿Qué más? Query, para las consultas, Language Integrated Query. Muchos probablemente no sepan exactamente lo que es LinkQ. De repente me han preguntado si LinkQ sustituye a SQL Server de Microsoft. Realmente no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, LinkQ nos permite, o son extensiones más bien que se le ponen a C#, que se le ponen a Visual Basic, y que nos permiten realizar consultas utilizando otra sintaxis. Por ejemplo, aquí tenemos un código en Visual Basic, dim q igual a from c in dd customers, where c.city igual a London select c. Entonces, prácticamente aquí como que ustedes dicen, esto no es un lenguaje Visual Basic, ¿no? Para los que no conozcan LinkQ, ¿verdad? O de manera similar es en C#. Entonces, simplemente es un grupo de instrucciones que se le agregan al lenguaje C# y que después el compilador va a procesar esas instrucciones y a final de cuentas va a poder traducir esas consultas. Por ejemplo, cuando hablamos de LinkQ to SQL, va a poder llevar esas consultas a instrucciones SQL que entiende el proveedor de base de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es de lo que tiene el ADO.NET 3.5, lo que es la parte de LinkQ. Otras tecnologías también interesantes, el ADO.NET Entity Framework, que me permite mapear
mi modelo relacional a un modelo de entidades. Entonces, yo tomo una tabla y la veo como una clase. Tomo un campo y lo veo como una clase. Veo los constraints y también los veo como clases. Entonces, prácticamente aquí toda mi estructura de mi base de datos puede ser mapeada, puede ser reflejada en un modelo, ¿verdad? De entidades. Entonces, esto es también propio de tecnología ADONE 3.5 y también por ahí está, no aparece aquí en esta gráfica, pero están los servicios de sincronización, los servicios también de ADONET Data Services, que también vamos a ir viendo nosotros a lo largo de estas sesiones. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es el punto teórico, creo que es la parte más pesada, pero creo que esto es bien importante para que podamos comprender exactamente qué cosa es ADO.NET. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar 2 minutos, 3 minutos para responder algunas preguntas relacionadas con los temas que vimos aquí con la primera lección. Por si alguien tiene alguna pregunta, vamos a ver aquí. Aquí nos dicen repetir qué es ADO.NET y qué es una interfaz. Bueno, lo que decíamos, ADO.NET son un conjunto de clases que nos permiten realizar aplicaciones para acceder a bases de datos. Así lo podemos resumir, ¿no? Las interfaces, pues son contratos, ¿verdad? Que definen, lo podemos ver como un tipo especial de clases donde se definen los miembros pero no se implementan y nada más se definen para obligar a otras personas, a otros programadores a que lo implementen, pero sujetándose a que deben de cumplir con cada una de las firmas de los miembros, ¿no? Entonces, eso sería así brevemente lo que es una interfaz. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué implementar esas interfaces y no trabajar con la clase directamente? Cuando estamos hablando aquí de implementar esas interfaces, no nos estamos refiriendo a que yo programador debo de implementar las interfaces. Más bien, las interfaces las deben de implementar los fabricantes. Por ejemplo, SQL Server, Microsoft SQL Server debe de implementar esas interfaces y a mí darme las clases listas para utilizar. Oracle debiera de implementar esas interfaces y a mí darme las listas para utilizarlo. Los compañeros de MySQL, ellos que implementen las interfaces, que nos den las clases de MySQL y nosotros las utilizamos. Entonces, ¿quién debe de implementar las interfaces? Aquellas empresas, aquellas personas que desarrollen motores de base de datos. Nosotros como programadores que simplemente vamos a acceder a los datos, no necesitamos implementarlas. Más bien, nosotros utilizamos la implementación de los proveedores. ¿Sí? Espero que haya quedado claro este punto, que es una pregunta se me hace interesante, ¿no? Les puedo proporcionar las diapositivas del curso de ADO.NET, están en las grabaciones, ahí ustedes pueden tenerlas, no hay ningún problema. Si requieren el material de apoyo, les había yo pasado el dato con mguevara@dotnetpuebla.com para solicitar el material de apoyo. ¿Sale? Bien, ¿qué más? Entonces el entity es un dataset tipado. Viéndolo desde ese punto de vista, y era lo que yo les platicaba ayer, cuando nosotros hablamos de un dataset tipado, simplemente con el diseñador arrastramos tablas, ¿verdad? Y ahí de manera gráfica las podemos personalizar, les podemos quitar, poner, etcétera. Pero al momento de que, bueno, el diseñador nos ofrece el ambiente gráfico, nosotros contamos con herramientas, sí, no gráficas, que nos van a permitir, a final de cuentas, generar clases. ¿Sí? Entonces se generan clases para cada tabla, se generan clases para las columnas, se generan clases para las relaciones, etcétera. Eso es el dataset tipado. El Entity Framework trabaja de manera similar. También tengo mi diseñador, ¿verdad? También puedo arrastrar tablas. Puedo también representar procedimientos almacenados, funciones, y también me genera clases
para las tablas, para los campos, etcétera, ¿no? Pero vienen todavía más, otras funciones, ¿verdad? Que no tiene el dataset, ¿sí? Y prácticamente aquí con el Entity Framework está muy relacionado con el uso de LINQ. Cuando nosotros lleguemos a la parte del Entity Framework, vamos a ver precisamente qué es lo que tenemos y bueno, ustedes van a poder ya comparar más, pero les puedo comentar que más o menos es muy similar a un dataset con tipos, ¿sí? El Entity Framework, porque también creamos ahí nuestras entidades, creamos ahí nuestros tipos. Bien. Vamos a ver aquí otra pregunta. Bueno, esto está relacionado con la pregunta anterior, que es el Entity Framework. El Entity Framework es una tecnología del Net Framework 3.5 que te permite mapear una tabla a una clase de .NET, un campo de una tabla a una clase de .NET. Esto es, cada uno de tus objetos de tu base de datos relacional, la transformas, la mapeas más bien a un modelo de entidades, esto es, a un modelo de clases. ¿Sí? Y como estás definiendo ahí, al momento de definir una clase, defines un tipo, de ahí viene el concepto de tipado, esto es, con tipos. ¿Sí? Esto es, tú puedes tener datasets y esos datasets no pueden o pudieran no tener información acerca de las tablas que van a almacenar. Este dataset que no tiene ninguna información sobre las tablas que va a almacenar se le conoce como dataset sin tipos. ¿Sí? O bien dataset sin clases definidas, ¿no? Y luego el dataset el dataset con tipos es una clase que deriva del dataset, pero que además tiene definidas tablas como clases, ¿no? Entonces de ahí viene el concepto de dataset con tipos o sin tipos, o tipado y no tipado, también así lo pueden leer en algunos documentos. LINQ utiliza Evion Entity Framework, sí. Ok, dice, porque en LINQ también se tiene una representación objetual de la base de datos relacional Data Context. ¿Cuál es la diferencia con el Entity Framework? Bueno, ayer estábamos platicando, LINQ en general, si hablamos de LINQ nada más, LINQ es un lenguaje, no tiene nada que ver con Entity Framework, ¿sí? LINQ, podemos nosotros tener LINQ to Objects para hacer consultas con objetos en memoria, podemos tener LINQ to Dataset para hacer consultas con dataset, LINQ to SQL para realizar consultas LINQ con motores de base de datos SQL Server, o LINQ para el Entity Framework, donde podemos utilizar la tecnología del Entity Framework con LINQ, realmente. Entonces esa es la relación, ¿no? LINQ es un lenguaje, así de sencillo, ¿no? Language Integrated Query, ¿verdad? Que simplemente son extensiones que se le montan a Visual Basic y C# para permitirnos hacer consultas de una manera más fácil, ¿sale? Entonces, bueno, es esto. Bueno, aquí nos preguntan acerca del Enterprise Library. El Enterprise Library lo podemos descargar precisamente de Codeplex. Y bueno, pues yo no he utilizado Enterprise Library, entonces no te puedo hablar mucho de ese producto, ¿no? Sí, les digo, yo me quedé con los bloques de acceso a datos, los Data Access Application Blocks, y nunca tuve la necesidad de utilizar los Enterprise Library, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene información, si alguien ha utilizado Enterprise Library y que quiera enviar aportación a la lista, pues adelante. ¿Es seguro manejar ambientes desconectados con número considerable de datos? Pues es tan seguro como la seguridad que le implementa el desarrollador, pero la tecnología que te ofrece ADO.NET te permite realizar aplicaciones seguras sin ningún problema. Ujú. Bien, LINQ es compatible con dispositivos móviles. ¿Y qué tal es la velocidad de acceso a datos con estos dispositivos? La gente que ha desarrollado con dispositivos móviles, todavía está un poquito limitado LINQ con dispositivos móviles, pero sí existe por ahí
LinkU para dispositivos móviles. ¿Qué tanta velocidad? Es que realmente la velocidad no la establece LinkU. O sea, LinkU es simplemente un lenguaje. Entonces, yo no diría que LinkU te va a hacer que tus aplicaciones sean más rápidas o más lentas. Más bien, LinkU va a agilizar el proceso de desarrollo de software. O sea, en lugar de que te lleves 10 horas, vas a llevarte a lo mejor 1 hora. Quizás estoy exagerando, pero más que nada LinkU es para facilitar los tiempos, para hacer menos los tiempos de desarrollo de software de acceso a base de datos. Esa es la función de LinkU desde mi punto de vista. Igual nuevamente los que hayan manejado LinkU y tengan otra observación, también pueden comentarla, sería interesante. Dice, los motores de búsqueda implementan las interfaces, pero en mi carta de datos puedo utilizar también las interfaces. ¿Está bien el uso que le doy o tengo que utilizar las clases? No sé cómo estés utilizando las interfaces, pero no está mal que las utilices. Sí, o sea, esta pregunta está en relación de que si está mal que utilice interfaces en lugar de utilizar clases. Me imagino que la pregunta es si está mal utilizar IDL Connection en lugar de SQL Connection. O sea, no le veo nada malo, ¿no? ¿Sale? Lo único que sí podemos ver es que las interfaces definen los requisitos mínimos que deben de implementar los proveedores. Pero los proveedores, bueno, cumplen con implementar lo que dice la interfase y agregarle funciones adicionales. Entonces, a veces va a ser suficiente con trabajar con puras interfaces, pero a veces va a ser conveniente trabajar con las clases mismas que te ofrece el proveedor, con la observación de que si utilizas clases del proveedor, estás casando tu aplicación a un determinado proveedor. Y si utilizas únicamente interfaces, tu aplicación es universal y no va a estar casada con algún tipo de proveedor en especial. ¿Sí? Entonces, es bueno trabajar con interfaces y también es bueno trabajar con las clases ya implementadas con los proveedores de datos. ¿Qué relación existe entre LinkU y Dataset? Ninguna, no existe ninguna relación. Y si quisiéramos buscarle alguna relación, podemos decir que existen funciones o extensiones al lenguaje que permiten hacer consultas LinkU directamente sobre datasets. Les puedo decir que LinkU trabaja con clases que implementen la interfaz y enumerable. Entonces, con LinkU to Dataset, nosotros tenemos extensiones, ¿verdad?, que nos permiten trabajar con las tablas de un dataset utilizando precisamente LinkU. Si quisiéramos buscar alguna relación, solamente esa, ¿no? Que LinkU permite hacer consultas con datasets, pero realmente son cosas distintas. LinkU, un lenguaje, y el dataset es una clase para trabajar con aplicaciones desconectadas. ¿Qué es mejor, utilizar OLEDB, ODBC o las clases que nos dan los proveedores de la base de datos? ¿Por qué no puedo usar ODBC o las clases de SQL? Definitivamente las clases del proveedor de datos. Eso es definitivo. En otras palabras, yo puedo utilizar OLEDB o puedo utilizar ODBC para conectarnos con SQL Server, pero el proveedor de SQL Server viene optimizado para conectarte a bases de datos SQL Server 7.0 en adelante. Entonces, tienes mejor rendimiento utilizando las clases específicas del proveedor de datos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de Close Dispose al cerrar una conexión? Esa, si quieres, te la contesto ahorita en una demostración. Realmente Close cierra la conexión y Dispose libera los recursos no administrados. Entonces, Close simplemente cierra la conexión, pero los recursos siguen disponibles, ¿no? Ejemplo de recursos, bueno, cuando ustedes establecen una conexión, hay ciertas cosas que tiene que hacer el sistema operativo, como por ejemplo abrir un socket sobre el cual se va a conectar a un servidor. Ese socket es un recurso no administrado, lo tiene que controlar el sistema operativo. Entonces, hay ciertas clases, como en este caso la clase Connection, implementa el método Dispose, y en el método Dispose el objetivo principal es el de meter código que libere recursos no administrados, ¿sí? Entonces, las buenas prácticas son
Siempre que tengas una clase que implemente dispose, llama o invoca a ese método dispose para garantizar que se liberen los recursos. Como observaciones, hablando ya del objeto connection, si ustedes utilizan dispose, el dispose hace un close automáticamente, pero el close no hace un dispose. ¿Sí? Ustedes pueden dar close y después volver a utilizar el objeto connection. Si le dan dispose, prácticamente ya no lo pueden utilizar, tienen que volver a crear todo, ¿no? ¿Sale? Entonces, espero que haya respondido. ¿Habrán ejemplos para conectar una aplicación a una base de datos que no estén casada con algún proveedor? Sí, sí, la va a haber. Hablar algo de expresiones lambda, definitivamente vamos a hablar, sí, de las expresiones lambda, pero no vamos a hacer énfasis en las expresiones lambda. Si ustedes quieren saber más de expresiones lambda, nuevamente les recomiendo que vean el curso de LinQ que tenemos en línea y ahí se tocan más conceptos acerca de expresiones lambda. Diferencias entre una clase implementando de una interfase con otra clase heredada, ¿hay algo de ganancia? A ver, ¿hay alguna diferencia entre una clase implementando de una interfase con otra clase heredada? Pues realmente es lo mismo. O sea, tú implementas una interfase y ahí tienes que codificar todo porque la interfase no tiene código. Y tú heredas de otra clase y ahí podrías agregarle mayor funcionalidad o bien dejarla así. Entonces, esa sería la diferencia entre implementar y heredar. Perfecto. Muy bien. Bueno, si hay más preguntas para la siguiente tanda y vamos a continuar aquí con nuestra sesión. Conectándonos a base de datos para recuperar datos. Vamos aquí, en esta siguiente lección, vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos. Sí, que muchos de ustedes ya saben, vamos a ver mejores prácticas. Manejo de excepciones, vamos a ver ejecución de consultas y recuperación de resultado, mapeos de datos de SQL Server con tipos del Net Framework, manejo de excepciones y desconexión a la base de datos, cómo realizar esto. Bueno, déjenme aquí pasarme a la siguiente diapositiva. Conexión a la base de datos. Para conectarnos a la base de datos, nosotros utilizamos la clase, ¿verdad? La clase que implementa el proveedor de la interfaz IDB Connection. Esta interfase IDB Connection proporciona métodos como close, dispose, close para cerrar la conexión, dispose para liberar recursos no administrados, proporciona miembros como la propiedad connection string, connection timeout también, cuánto tiempo voy a esperar a que se pueda conectar con el servidor antes de concluir que no me pude conectar. Tiene un método también para crear comandos, que es una manera recomendada para crear objetos SQL command, por ejemplo. Tiene también métodos para abrir conexiones y también tiene propiedad state para determinar cuál es el estado de la conexión. Entonces, prácticamente esto es de lo más importante que ofrece esa interfaz y que los proveedores de datos deben de implementar. ¿Ok? Entonces, de aquí, el connection string prácticamente es el punto inicial, ¿verdad?, sobre el cual nosotros vamos a poder realizar nuestras operaciones de conexión. Algunos de los elementos que podemos encontrar en las cadenas de conexión, ustedes díganme cuál de todas estas ustedes conocen, ¿no? O más bien piénsenle ahí. El data source para especificar la fuente de datos, ¿verdad? Esto es, ahí le especifico el nombre del servidor. Entonces, también se le conoce como server, data source o server, o se le puede especificar en la cadena de conexión. Esto muy útil cuando nos conectamos a bases de datos con SQL Express. Fíjense algo interesante, yo con SQL Express puedo atachar bases de datos en tiempo de ejecución. Esto es que a lo mejor tengo instalado SQL Express y luego tengo mi archivo MDF, LDF en la carpeta de mi aplicación. Entonces yo puedo abrir una conexión indicándole que atache el archivo y le especifico la ruta de dónde está ese archivo. Entonces lo atacha mientras está funcionando la aplicación y después lo vuelve a desligar o lo vuelve a desatachar.
¿sí? Entonces es un parámetro también muy útil. Initial Catalog o Database, aquí donde le especificamos la base de datos inicial con la que vamos a trabajar. Sí, Integrated Security para indicarle que la seguridad, por ejemplo, en el caso de SQL Server, Integrated Security le dice que Windows es el que valida al usuario cuando le especificamos un valor de true, sí, o o también le podemos especificar ahí como valor el SSPI, Security Support Provider Interface, ya sea true o SSPI, son valores que le podemos poner ahí en Integrated Security. Si de repente ustedes no saben qué tipo de seguridad le van a implementar a su conexión, implementenle seguridad integrada con valor true o seguridad integrada con valor SSPI. Si de repente en alguna de las preguntas del examen ustedes tienen que decidir sobre qué valor le tienen que implementar de seguridad a su cadena de conexión, la recomendación es que utilicen seguridad integrada con valor true o con valor SSPI. Cualquier otro valor no es muy favorable para la seguridad de nuestra conexión. Luego, el Perceived Security Info es otra información que le damos en la cadena de conexión. Una vez que lanzamos nuestra conexión, ¿verdad? Le especificamos el user, le especificamos el password. Perceived Security Info, si lo establecemos en true, y si de alguna manera, por ejemplo, estamos desarrollando por capas y bueno, por alguna extraña razón, en nuestro objeto connection se hace disponible para, vamos a suponer, algunos otros programadores que no quisiéramos que vieran nuestros datos de conexión. Si ustedes le ponen Perceived Security Info, ese otro programador podría tomar su objeto connection, preguntar el valor de la cadena de conexión y ahí va a encontrar el password que utilizamos. Si ustedes le establecen en valor falso, el password no se almacena. Entonces también, más seguridad en la cadena de conexión, Perceived Security Info en falso, que por default está en verdadero. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos ahí? Que también para que se enliste en alguna transacción existente, no es muy utilizado, ¿no? Procesamiento asíncrono, ¿cuántos de ustedes han desarrollado aplicaciones asíncronas? Bueno, si no lo han desarrollado, para que puedan desarrollar aplicaciones asíncronas, deben de habilitar en la cadena de conexión con la opción Asynchronous Processing igual a True, y con eso van a poder ustedes realizar operaciones asíncronas. Luego tenemos aquí el Connection Reset. Connection Reset indica que la conexión a la base de datos va a ser reseteada cuando la conexión sea eliminada del pool de conexiones. Algo muy interesante aquí, vale la pena mencionar, el SQL Server, por ejemplo, maneja pool de conexiones de tal forma que cuando nosotros tenemos una computadora, en nuestra computadora tenemos varias aplicaciones. Cada una de estas aplicaciones se conecta a un servidor SQL Server. Normalmente aquí la pregunta que de repente se formulan muchos, y a lo mejor algunos de ustedes también se formula, es si conviene mantener la conexión abierta a lo largo de toda mi aplicación y cerrarla al finalizar la aplicación, o bien cada que quiera yo obtener datos o enviar datos al servidor, abrir la conexión y lo más pronto posible cerrarla, ¿no? Entonces, algunos dicen, es que si abres y cierras vas a perder tiempo, mejor déjala abierta y ya no pierdes tiempo en estarte conectando y desconectando. Entonces, aquí la estrategia es utilizar pool de conexiones. ¿Qué es eso? Bueno, que cuando se lanza una conexión al servidor, ¿sí? La conexión se queda ahí en el pool. Cuando nosotros en la aplicación cerramos la conexión, en el pool permanece abierta esa conexión todavía. Cuando otra aplicación quiera volver a conectarse, o más bien quiera realizar una conexión con el servidor, si la cadena de conexión es idéntica a la cadena de conexión que abrió la conexión previa,
entonces esa conexión se va a reutilizar, ¿sí? Entonces, y en el pool de conexiones se van a quedar abiertas las conexiones listas para que otras aplicaciones o la misma aplicación pueda intentar hacer una conexión al servidor. Sí, solo sí, o sea, se va a reutilizar esa conexión en el pool, se va a reutilizar, sí, solo sí, la cadena de conexión es idéntica. Si es distinta, se va a generar otra conexión. Y bueno, la ventaja que tenemos ahí es que el pool de conexiones de nuestro proveedor va a ser un manejo eficiente de todas esas conexiones y un manejo eficiente también de los recursos. Entonces, recomendaciones. Abran la conexión justo en la línea de código donde necesiten tener abierta la conexión y cierren la conexión tan pronto dejen de utilizarla. O sea, muchas veces abrimos, no sé, en el page load voy a abrir la conexión y luego cuando le piquen el botón ya la uso. No. Si la vamos a utilizar en el botón de comandos, pues ahí mismo abrimos la conexión y ahí mismo la cerramos. O sea, no dejen abiertas las conexiones porque por cada conexión abierta están consumiendo recursos de memoria, sockets abiertos del lado del cliente y también recursos del lado del servidor. Entonces, la estrategia es abrir y cerrar tan pronto sea posible. Luego, una característica también importante, igual no sé si ustedes la conozcan, Múltiple Active Result Set. Esto es nuevo de la versión 2.0. Anteriormente, si yo quería ejecutar un reader, vamos a suponer que tengo un reader que se encarga de leer datos y luego por cada dato que leo, ahora quiero realizar ciertas operaciones hacia otra tabla de la misma base de datos. En ese caso, tengo que abrir una conexión para estar trabajando con el reader y tengo que abrir otra conexión para lanzar comandos de actualización dependiendo los valores del reader. Dos conexiones. Eso antes del NetFramework 2.0. Con el NetFramework 2.0 puedo reutilizar una conexión y en consecuencia todos sus recursos para poder lanzar más de un comando que comparta la misma conexión. Para hacer esto, debo de poner múltiple Active Result Sets en true en la cadena de conexión. Y luego ya por último, el Connection Timeout, que nos va a permitir precisamente determinar cuánto tiempo tiene que esperarse antes de dar por terminada la búsqueda de servidor, porque igual a lo mejor nos equivocamos, no es el servidor o no está en línea. Entonces, pues con esto disminuimos. El valor de default del Connection Timeout es de 15 segundos, entonces espera 15 segundos antes de indicar que ya no se pudo hacer la conexión, ¿no? De aquí, ¿qué podemos rescatar? Múltiple Active Result Set. Para propósitos de examen deben saber para qué sirve. Asynchronous Processing. Para propósitos de examen deben de saber para qué sirve. Attach debe file name. Para propósitos de examen deben saber para qué sirve. Integrated Security deben saber que poniendo su valor en true nos da mayor seguridad en nuestra cadena de conexión. Persistent Security Info deben de saber que dándole un valor falso también ofrece mayor seguridad para nuestra cadena de conexión. Entonces, esto que les acabo de remarcar debemos de conocerlos muy bien, ¿verdad? Con propósitos de estar preparados para las preguntas que pudiéramos encontrar en el examen. ¿Sí? Entonces, simplemente les estoy dando tips, no les estoy diciendo que les van a preguntar, ¿sale? Entonces, para que no haya problemas. Y bueno, pues vámonos a la primera demostración. Aquí en esta demostración, ¿qué cosa vamos a ver en esta demostración? Vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos NWTrader. Sí, la famosa Norwind. Vamos a abrir conexión, vamos a validar los datos de la cadena de conexión, vamos a ver el uso, valga la redundancia, uso de using y como una mejor práctica, y vamos a ver también acerca del Persist Security Info también para que quede un poco más claro. Entonces, déjenme ahora compartirles mi escritorio. Vamos a ver aquí, déjenme compartir mi escritorio.
Y bueno, vamos a ver, lo que voy a hacer aquí es abrir Visual Studio 2008. Perfecto. Entonces, para asegurar que me están viendo, por favor, si quieren ponerse en color amarillo, para ver si están viendo mi pantalla con Visual Studio 2008. Perfecto, todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nuevamente en verde, por favor. Perfecto. Vamos a ver entonces ahora, déjeme aquí crear un nuevo proyecto y vamos a crear aquí un proyecto de consola. Vamos a tratar de ejemplificar este asunto, ¿no? Entonces déjeme seleccionar aquí en mi disco C, en mi directorio de demos. Voy a crear aquí, bueno, déjenme crear una nueva carpeta y le vamos a poner ADO Net 3.5. Aquí voy a ir metiendo cada uno de mis ejemplos. Vamos a seleccionar este folder y le vamos a seleccionar una aplicación de consola y vamos a ponerle módulo 01. Entonces le voy a dar OK y ya tenemos nuestra aplicación. Vamos a ver aquí entonces, vamos a empezar por agregar aquí código que nos permita, por ejemplo, ejecutar nuestra aplicación, pero que se detenga, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Con eso nos vamos a dar cuenta que ya se terminó de ejecutar nuestra aplicación. Bien, aquí lo que vamos a hacer primero es, déjenme aquí, vamos a declarar un método, déjenme aquí, declarar un método estático que regrese nada y simplemente crear conexión. Este va a ser nuestro primer demo, que igual después, si ustedes gustan, les envío esta demostración, ¿no? Entonces, como observaciones, bueno, nosotros vamos a utilizar un motor de base de datos. Aquí yo tengo SQL Server. Para que SQL Server 2008 Management Studio pueda correr sin ningún problema en Windows Vista o en Windows 7, como aquí en mi caso que estoy trabajando con Windows 7, entonces deben de ejecutarlo en el contexto del administrador. Entonces, algo para los que no conozcan mucho de SQL Server. SQL Server es un motor de base de datos bastante seguro, no deja entrar a cualquiera. Entonces, para que una persona pueda conectarse a SQL Server, necesitamos especificarle la fuente de datos. En este caso, mi servidor se llama MSM01. Luego tenemos dos modelos de autenticación Windows y autenticación SQL Server. Autenticación Windows no me pide user ni me pide password. ¿Por qué? Porque el sistema operativo ya me validó. Autenticación SQL sí me pide user, sí me pide password, porque el que me va a validar es SQL Server. Pregunta para pensar, pregunta para razonar, ¿cuándo utilizaría yo Windows Authentication y cuándo utilizaría yo SQL Server Authentication? Es una pregunta para meditar, para que la puedan meditar ustedes, ¿no? Entonces voy a utilizar aquí Windows Authentication simplemente para mostrarles cómo está este asunto. Aquí yo tengo algunas bases de datos. Todas estas bases de datos, o la mayoría que tengo acá, pueden descargarse del sitio de Codeplex para que ustedes puedan hacer sus pruebas. Y yo aquí tengo la base de datos Norwin, esta es típica, ¿verdad? Alguno de ustedes ya la conocerá. Aquí, por ejemplo, tengo mis registros, ¿sí? Entonces, prácticamente para que podamos hacer algunas pruebas. Entonces, este es el servidor al que me voy a conectar, al servidor que se llama MSM01. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear mi conexión. Para eso, nosotros podemos empezar por capturar nuestra cadena de conexión, ¿verdad? Connection string. Y le vamos a especificar sus parámetros, ¿verdad?
Uno de ellos es el data source igual, en mi caso se llama MSM01, le puedo poner MSM01 o le puedo poner un punto y eso se va a referir también al servidor local. Le puedo poner la IP, le puedo poner el nombre, lo puedo poner entre paréntesis local, o sea, hay varias opciones. Luego aquí déjeme ponerle, ya le puse la fuente de datos, ahora le debo de poner quién es mi base de datos inicial, Initial Catalog. Initial Catalog, aquí le vamos a decir que se trate, por ejemplo, de Adventure, que también lo tenemos por ahí, Word, que es las nuevas bases de datos que vienen ya con SQL 2008. Vean cómo cada uno de los parámetros, de las opciones, van separadas por comas. ¿Sí? Entonces aquí ahora le vamos a poner otro parámetro, ¿verdad? O otra opción más bien, que es la de Integrated Security y le vamos a poner en True. Esto es que me va a validar Windows o que ya me validó Windows. Entonces aquí prácticamente tenemos nuestra cadena de conexión. Aquí nos está marcando error precisamente porque me faltó cerrar aquí las comillas. Y prácticamente ya tengo yo mi cadena de conexión. El siguiente paso, bueno, pues prácticamente es asignar la cadena de conexión a nuestro objeto connection que también debemos de crear. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, tenemos SQL connection, ¿sí? Una variable llamada connection y que va a ser un nuevo SQL connection. El SQL connection está en el espacio de nombres, aquí lo vamos a importar, using system.data.SQL client. Vean cómo aquí tenemos el proveedor de SQL client, ¿no? Y aquí tenemos algunos otros. Bueno, SQL client, y con eso prácticamente ya lo reconoció y ya lo está mostrando de manera adecuada. ¿Cómo abrir una conexión? Simplemente le damos connection.open y listo, ¿no? Con eso estamos abriendo nuestra conexión. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí para ejemplificar más, vamos a poner, por ejemplo, que nos escriba la consola el estado de la conexión. Entonces aquí le estoy diciendo connection.state y me va a escribir el estado de la conexión, ¿sí? Luego también para que se vea, que se ejemplifique, le vamos a poner nosotros aquí otras instrucciones para que nos pida un enter antes de cerrar la conexión. Sí, entonces vamos a ver aquí cómo está su estado, luego le vamos a pedir al usuario que nos proporcione ahí una tecla para que podamos continuar. Luego nosotros vamos aquí a cerrar nuestra conexión con close, vamos a hacerle un dispose y por último nuevamente vamos a escribir, ¿verdad?, cómo está el estado de nuestra conexión. Entonces, esto es lo que tenemos y simplemente vamos a llamarla desde acá. Entonces, voy a ejecutar mi aplicación y lo único que tiene que hacer, bueno, es conectarse. Aquí, por ejemplo, vean, estado de la conexión abierta, presiona Enter para cerrar la conexión, está en este punto, o sea, sí se pudo abrir la conexión. Y bueno, aquí se está cerrando y aquí le vamos a dar un read line y la va a cerrar. Bueno, aquí ya le dio close, le dio dispose y aquí está el mensaje dándonos el estado y en este caso está cerrado. ¿Ok? Entonces, así de sencillo es abrir conexiones, ¿sí? ¿Y para qué abro conexiones? Para lanzar comandos, pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Simplemente aquí quise ejemplificar cómo se puede crear una conexión, cómo abrirla, cómo configurar la cadena de conexión, cómo cerrarla, cómo darle de dispose. Veamos algo interesante, fíjense, voy a ponerle aquí Data Source 1, por ejemplo, y voy a tratar de ejecutar mi aplicación.
Y vean cómo nos ha reportado que el keyword no está soportado Data Source 1, de aquí porque efectivamente Data Source 1 no existe, ¿no? Pero esta excepción la marca precisamente hasta el momento de crear la conexión, ¿sí? Pero no la marca al momento de que estoy construyendo la cadena, o sea, realmente no puede, no sabe, ¿verdad? Porque realmente aquí le estoy asociando un texto a esta variable. Hasta que ya la utiliza es cuando ya me marca, ¿no? El error. Bueno, nosotros podemos apoyarnos también de una clase que nos permite construir cadenas de conexión, en este caso el SQL Connection Stream Builder. El SQL Connection Stream Builder nos permite validar la cadena de conexión y, antes de que se intente abrir. Entonces, vamos a poner aquí otro ejemplo, vamos a poner, déjenme aquí, vamos a duplicar este código, crea conexión 2, le vamos a poner. Y aquí, en lugar de poner esta instrucción, nosotros vamos a utilizar el Stream Builder. El Stream Builder lo tenemos aquí en SQL Connection Stream Builder. Esta es una clase, vamos a ponerle aquí Stream Builder, y le vamos a decir que queremos un nuevo, ¿verdad? Stream Builder. Y ahora nosotros, aquí esto es muy útil cuando construimos la cadena de conexión de manera dinámica, ¿sí? Aquí le podemos decir, por ejemplo, Stream Builder, ¿verdad? Y aquí le pasamos Data Source, y le decimos, por ejemplo, aquí el puntito, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros lo estamos pidiendo del usuario, dame el servidor, y se lo concatenamos, ¿no? Luego le decimos Stream Builder y le pasamos aquí la otra palabra clave, Initial Catalog, y aquí le pasamos, por ejemplo, Adventure Works. ¿Ok? Y entonces aquí y ya tenemos nuestro Stream Builder. Y luego le pasamos el Stream Builder y le ponemos Integrated Security, y le ponemos igual con True porque son las mejores prácticas, recuerden. ¿Qué más nos falta? Pues prácticamente ya tenemos todo. Aquí ya le podremos poner un string, connection string, para que se utilice allá abajo, ¿verdad? Igual al stream builder punto connection string. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar ahora nuestra aplicación, vamos a invocar a crear la conexión 2, aquí simplemente le cambio y vamos a ver qué sucede. Aquí nos está marcando un error, el error que nos está marcando es que connection string es una propiedad y no es un método, ¿sí? Entonces recuerden, las propiedades no llevan paréntesis, los métodos sí llevan paréntesis. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y ahí está, lo mismo, ¿verdad? Estado de la conexión abierto, presión Enter para cerrar y cerrado, ¿no? Vamos a ver qué pasa si nos equivocamos aquí en el Data Source 1 y ejecutamos. Vean cómo está validando los keywords o las palabras clave de la cadena de conexión. Entonces, antes de que utilicemos, antes de que intentemos abrir la conexión, se está validando precisamente la cadena de conexión. Esto no quiere decir que valide, por ejemplo, la existencia de nuestro servidor, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor vamos a ver aquí, AdventureWorks 1. Le vamos a decir aquí que se conecte. Sí, entonces eso, bueno, o sea, ¿cómo sabe el Stream Builder? O sea, que esto realmente no existe, no sabe. Entonces esto ya se reporta hasta el momento de abrir la conexión. ¿Ok? Pero lo que sí checa el Stream Builder es la sintaxis respecto a las palabras claves que nosotros le ponemos aquí. ¿Sale? Entonces aquí igual initial catalog, por ejemplo. Vamos a ver qué hace, y lo mismo, ¿sabes qué? Dice, no soporto esa palabra initial catalog. ¿Ok? Entonces, es otra forma de validar nuestras cadenas de conexión. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos así? Déjenme ir
Déjenme ir cerrando todo esto. Y vamos a ver ahora, de las mejores prácticas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar, vamos a ponerle aquí, utilizar using, ¿sí? Una de las mejores prácticas es que ustedes utilicen lo que les decía yo, bueno, que todos nosotros utilicemos los objetos conexión que nosotros, podamos abrir, la conexión en el momento exacto que lo necesitemos y que cerremos en el momento exacto que dejemos de utilizarlo, ¿no? Y una de las mejores prácticas es trabajar las conexiones utilizando un using. Entonces, para esto vamos a hacer nuevamente nuestra cadena de conexión aquí en este código, ¿verdad? Así preparamos nuestra cadena de conexión. Aquí dice que pues declaramos y que no lo estamos utilizando. Aquí estamos declarando un objeto connection nada más, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí una cláusula using, o la función using más bien, y aquí voy a instanciar a mi objeto. Aquí le voy a decir que sea un nuevo SQL connection y le paso, ¿verdad? La cadena de conexión. ¿Qué va a suceder? El compilador va a generar código, ¿sí? Try catch, para que no importa cómo es que se termine este bloque, sea por una excepción, sea por un goto, sea por un return, sea por lo que sea, el uso del using va a garantizar que los objetos que se creen aquí dentro, sí, y que además, bueno, como característica, deben de implementar la interfaz idisposable. Entonces, esos objetos, a través del using, se va a garantizar que cuando lleguen aquí, prácticamente ya van a, ya van a estar seguros en el sentido de que se le ha invocado el método dispose, ¿sí? Entonces, por si se nos llegara a olvidar cerrar la conexión, el hecho de que lo estemos utilizando dentro del bloque using va a garantizar que nuestra conexión se cierra, ¿sí? Sea por lo que sea que se pueda salir. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros ya podríamos poner algún tipo de código, vamos a hacer para hacer pruebas. Aquí, vamos a meter este código, voy a abrir aquí la conexión, voy a mandar a imprimir el estado de la conexión, voy a pedir Enter, ¿verdad? Presione Enter para salir del using y voy a leer, ¿sí? Y así sin más ni más, lo único que voy a hacer aquí es comprobar fuera del using, voy a comprobar cómo es que está el estado de nuestra conexión y pues con esto probaríamos aquí el efecto del using, ¿no? Entonces déjenme aquí invocarlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces esto es el ejemplo del using, vamos a ver, le vamos a dar a ejecutar. Vean aquí el estado de la conexión, estoy aquí dentro, estoy en el open, estado de la conexión está abierta, está open, luego aquí le voy a decir presión enter, que es lo que ya me está saliendo, para salir del using, le voy a dar read line y no tiene ningún close, no tiene ningún dispose, entonces le voy a dar enter y vean cómo automáticamente el using me garantiza que la conexión se le ha hecho dispose, se le ha hecho un close en consecuencia. ¿Ok? Entonces, mejores prácticas, siempre utilicen bloques using. ¿Ok? Entonces, eso es como observaciones. ¿Qué más podemos tener acerca de este asunto? Vean, vamos a ver ahora un poquito acerca de algunas de las propiedades de la cadena de conexión. Entonces, déjenme aquí poner otro ejemplo. Propiedades, le vamos a poner aquí en nuestra demostración. Lo que vamos a hacer aquí es nuevamente, vamos a repetir nuestro código. Vamos a decirle aquí, por ejemplo,
abrimos, bueno, preparamos nuestra cadena de conexión, declaramos nuestra conexión, aquí instanciamos, abrimos, aquí mandamos a escribir el estado de nuestra conexión, ¿sí? Y luego aquí nosotros lo que vamos a hacer aquí es mandar a escribir, ¿sí? Voy a mandar a escribir la cadena de conexión. Entonces, déjeme ponerle aquí, déjeme aquí, vamos a ver, vamos a mandar a escribir nuestra cadena de conexión. Vamos a ver qué es lo que se puede recuperar después de que ya esté hecha la conexión. Y vamos a poner aquí una pausa, ¿verdad? Para que nos muestre lo que está pasando. Y vamos a cerrar aquí nuestro using, ¿verdad? ¿Qué pretendemos? Específicamente lo que quiero mostrarles es la función de lo que tenemos aquí con Persist Security Info igual a True. ¿Sí? Entonces vamos a probar con True qué sucede, cómo es que nos imprime la cadena de conexión y luego vamos a probar con un valor de falso. Entonces aquí vamos a ejecutar este comando y vamos a ver lo que sucede. Vean ustedes aquí, por ejemplo, yo me estoy conectando a mi fuente de datos, que es este motorcito, el punto, ¿verdad? Initial Catalog Adventure Works, aquí está Initial Catalog Adventure Works. Luego le estoy pasando aquí el usuario, en este caso le estoy pasando usuario demo, ahí está, y le estoy pasando el password demo ampersand 2009 y vean cómo me lo está poniendo. Sí, y luego, bueno, pues el Persist Security Info igual a True. En otras palabras, que el objeto conexión me permite recuperar el password, ¿verdad? Que le estoy utilizando para la conexión. Imagínense ustedes que por alguna razón, algún descuido, lo que sea, el objeto conexión pueda ser visto o pueda ser accedido por algún otro usuario que utilice nuestra clase y entonces él puede mandar a imprimir la cadena de conexión, ve cómo se está conectando y entonces él podría intentar conectarse también al servidor, a lo mejor sin tener permisos, pero simplemente por el hecho de que ya tiene usuario y password. Vamos a ver qué sucede aquí cuando le ponemos falso. Vamos a ejecutar y vean ahora cómo tenemos nuestra cadena de conexión, Data Source, Initial Catalog, User ID, pero vean cómo no tenemos el password, ¿sí? Entonces, con esto estamos dando un tip del examen. Vemos que con Persist Security Info en falso le damos mayor seguridad a nuestra cadena de conexión, ¿sale? Entonces, esto es prácticamente de lo que les quería mostrar acerca de cómo abrir conexiones y cómo cerrarlas. Que realmente, lo que ya vimos aquí, las mejores prácticas, utilizar un bloque using. En caso de que no utilicemos using, recuerden, hay que hacerle dispose, ¿verdad? Hay que hacerle close, ¿sí? El close no hace dispose, el dispose sí hace close. Si yo le doy close, puedo reutilizar la conexión. Si le doy dispose, ya no la puedo reutilizar, tendría yo que volver a iniciarla, ¿no? ¿Sale? Entonces, esas son las recomendaciones y les digo, si no le quieren fallar, utilicen using. Y con esto, vean, garantizan, o sea, aquí se ve claramente delimitado que aquí quiero la conexión y cuando salgo del bloque es que ya no la necesito. Entonces, no la abro ni antes ni la cierro después. ¿Sale? Bueno, espero que me hayan captado. Y pues prácticamente aquí creo que ya son 8:45. Yo creo que nada más nos va a dar tiempo de de pasar a las preguntas y respuestas. Bueno, el día de mañana con más calma, sí, para que
para que no nos vayamos a las carreras. Lo que vamos a ver a partir del día de mañana es el manejo de excepciones de conexión. Vamos a ver las excepciones Invalid Operation Exception, vamos a ver SQL Exception, vamos a ver la colección Errors, vamos a ver la clase SQL Error y todos los elementos que están disponibles a través de SQL Error. Si ustedes recuerdan, una de las preguntas que les hacía yo ayer estaba relacionado con este elemento, ¿verdad?, de la clase. Bueno, mañana vamos a ver exactamente para qué sirve esto. Y bueno, son 8:47, yo creo que lo dejamos acá. Pasamos a las últimas preguntas y con esto terminaríamos nuestra sesión. Entonces, vamos a ver, aquí ya tenemos algunas preguntas. Dice, ¿por qué cuando se tiene SQL Server versión full no me permite usar la opción de attach como estilo SQL Server Express? Bueno, es una característica, bueno, por ejemplo, tengo problemas con inicio un sitio web con el Membership Provider. Con SQL Express crea el MDF, instala las tablas por defecto, pero sin él no crea ni configura el web config. Y cuando se intenta anexar un MDF te pide que bajes el Express. Realmente esta característica, en el manual de apoyo, tienen ustedes información acerca de SQL Express y del manejo de las instancias de usuario. Una característica que tiene SQL Express es que maneja el concepto de instancias de usuario. Imagínense ustedes, bueno, los que ya conozcan de SQL, pueden decirme quiénes son las únicas personas que pueden atachar a un servidor SQL Server. Únicamente los que tengan el rol de sysadministrator, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un programador no tiene el rol de sysadministrator y está en un proceso de prueba? Y bueno, le tiene que solicitar al administrador, oye administrador, atáchame esta base de datos, y ahora esta otra, y ahora mira que ya cambié. Entonces, como alternativa, SQL Server Express proporciona una forma de conectarse con bases de datos sin que tengan que estar atachadas directamente a la instancia de SQL Server Express, sino que se pueden instanciar al vuelo. Basta con especificar el nombre del MDF, ¿sí? Y bueno, obvio debe de estar también en el mismo directorio el archivo LDF de transacciones. Y eso hace que un usuario común y corriente que no sea miembro del grupo de administradores de ahí de nuestro equipo pueda atachar y atachar bases de datos a través de attach del comando attach en la cadena de conexión. Esta característica de SQL Express se le conoce como instancias de usuario. Les digo, en el material de apoyo, ahí tienen todo un artículo donde pueden leer más acerca de las instancias de usuario de SQL Express. Entonces, es una característica del SQL Express que nos permiten precisamente a un usuario no administrador poder atachar y detachar bases de datos, sí, de manera dinámica. ¿Ok? Habrán ejemplos de Windows Phone. Realmente nuestra intención no es casarnos con Windows ni con web. Entonces, por simplicidad, todos los ejemplos, la mayoría de los ejemplos, los voy a realizar a nivel de aplicaciones de consola. ¿Ok? ¿Qué técnicas se pueden utilizar para tener el password de conexión encriptado en el archivo de configuración y desencriptarlo en tiempo de ejecución para realizar la conexión? En ADO, en el NetFramework 3.5, nosotros tenemos la opción de poder encriptar archivos de configuración, y los archivos de configuración se pueden encriptar ya sea para aplicaciones web. Anteriormente únicamente el comando SQL, el comando de encriptamiento ASP.NET Red Hat IIS nos permitía encriptar únicamente archivos de configuración web. Ahora ya se pueden encriptar cualquier archivo de configuración. Es algo interesante. Y podemos aplicarle encriptamiento donde no se puedan exportar las llaves, o bien le podemos aplicar encriptamiento donde sí se pueden encriptar las llaves. Entonces, nosotros con esta herramienta encriptamos el archivo de configuración. Lo que va a suceder es que al web config o al application config se le van a agregar entradas adicionales donde van a estar los datos encriptados.
como programadores nosotros no tenemos que hacer ni una sola línea de código para poder leer estos archivos de configuración. En el material de apoyo también tienen una sección donde se describe a detalle cómo se realiza el procesamiento de encriptamiento y también la parte de cómo podemos nosotros utilizar esta información, que les digo es de manera transparente, no tenemos nosotros que preocuparnos por desencriptar, todo lo hace el Net Framework por nosotros. ¿Ok? Entonces, soluciones, puedes encriptar tus archivos de configuración y esa es la mejor forma de proteger las cadenas de conexión. Entonces, por ahí, si dentro de los temas que nos puedan preguntar en el examen, nos cuestionan acerca de cómo proteger cadenas de conexión, una posible, o de las varias posibles soluciones de protección es encriptando los archivos de configuración. ¿Sí? Otra, jugando con el Persist Security Info en falso, y otra, siempre que sea posible, utilizando seguridad integrada. ¿Sí? Entonces también son tips de examen. La instrucción using cierra la conexión y libera recursos del sistema. Si es así, ¿de cuál del servidor o de la aplicación del cliente? Y ya no sería necesario ponerle el pooling a la cadena de conexión. El pooling es muy independiente de esto, o sea, de cualquier forma, cuando tú haces el pool, tienes que cerrar y hacer dispose de tu conexión. Nomás bien cerrar la conexión, con eso es suficiente. Y todo lo controla el proveedor de datos del lado del cliente. El proveedor de datos del lado del cliente detecta que ya cerraste y ya se encarga de liberar recursos del lado del cliente y comunicarse con el servidor para decirle que también cierre la conexión cuando sea necesario, ¿no? Entonces el using no hace más que invocar al método dispose de los objetos que están contenidos ahí en el using precisamente. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el equivalente using para Visual Basic? Using también con mayúsculas. En C# using minúsculas, en Visual Basic using mayúsculas. Igual para los programadores de Visual Basic que te quieran poner a trabajar, hagan su versión de Visual Basic de los ejemplos que estoy dando y los pueden enviar a la lista para otros compañeros que igual se interesen, ¿no? Lo mismo aquí nos preguntan una función similar a using. Para Visual Basic es lo mismo using pero con mayúscula, la U. ¿Cuándo implementar un pool de conexiones? Si tengo muchas peticiones, se generarían muchas conexiones, ¿cierto? ¿O cómo las administro? Tú no las administras, las administra precisamente el proveedor de datos del cliente que vive en tu equipo, vive ahí en la computadora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Fíjense de los pool, que se tengan algo así como en reserva conexiones abiertas. Sí, yo puedo decirle, por ejemplo, en mi cadena de conexión que quiero tener mínimo 5 conexiones abiertas. Entonces, la primera aplicación que lance una solicitud de conexión, si en el pool no hay conexiones abiertas, en ese momento abre 5 conexiones. Cuando alguna otra aplicación o la misma aplicación le envíe una petición de conexión con la misma cadena de conexión, va a reutilizar una conexión que esté libre. Si llega otra, reutiliza la que esté libre y así puede llegar el momento en que se agoten las conexiones. En ese momento va a generar una nueva conexión y va a seguir generando más conexiones conforme lo vaya necesitando, pero eso lo hace transparentemente el proveedor de datos. ¿Sí? También nosotros podemos configurarle el max pool size, esto es el máximo número de conexiones abiertas, y le puedo decir, por ejemplo, ¿sabes qué? 10 conexiones máximo. Lo que va a suceder ahí es cuando alcance las 10 conexiones, en ese momento ya no te va a dejar hacer otra conexión y te va a arrojar una excepción. Entonces, ¿de qué depende el tamaño? Bueno, pues va a depender mucho del tipo de aplicación que estés desarrollando. Si mantienes muchas aplicaciones o muchas conexiones abiertas en un determinado momento, te conviene indicarle que el tamaño mínimo del pool size sea pues adecuado a lo que tú necesites. Y también si te das cuenta que obtienes errores porque ya no hay conexiones disponibles y estás utilizando el connection pool,
puedes aumentar también el tamaño de ese parámetro, ¿no? Entonces, tú no lo administras, lo administra automáticamente el proveedor. Lo único, tú como programador debes de cuidar que tus cadenas de conexión sean idénticas, ¿sí? Si no son idénticas, que varíe la base de datos, que varíe algún parámetro, etcétera, eso es suficiente para que se considere como que no es compatible con una conexión previamente abierta. Dice, de las maneras de conexión, lo ideal ahorita sería usar using, sí, es lo que estamos comentando, es una buena práctica, o de las prácticas recomendadas. Podemos crear módulos diferentes de conexión de datos, te refieres, un módulo que se conecte a SQL, un módulo que se conecte a OLEDB, un módulo que se conecte a Oracle, sí lo puedes hacer, o un solo módulo que se conecte a todos, también se puede. Ya no vimos esta demostración, pero el día de mañana la vamos a ver. Dice, vas a mostrar ejemplos de programación multicapas. Realmente programación multicapas no es parte del curso. Eso lo vimos en el curso de ASP.NET. Si quieren ver programación multicapas, chequen una de las sesiones del curso de ASP.NET donde vimos programación multicapas. Pero igual, si la mayoría de ustedes dicen, queremos multicapas, bueno, pues por mayoría de votos damos multicapas también como ejemplo. ¿Ok? Eso es lo que ustedes quieran. Dice, Dispose y Using están disponibles en Visual Studio 2005 y SQL 2005. Definitivamente sí. Dispose es una interfaz, ¿verdad? Que deben implementar todos los objetos o todas las clases que utilicen recursos no administrados. ¿Sí? Entonces sí están disponibles. Entonces es mejor utilizar el using en lugar de open, close y dispose. Es una recomendación utilizar el using y te olvidas no del open, el open sí lo tienes que hacer, te olvidas del close y te olvidas del dispose. Bien, dice, no tengo bien claro el concepto de instancias en SQL Server. Sé que cuando uno instala el motor puede agregar si se desea instancia o no. Yo lo utilizo por defecto, pero desconozco qué es. Y aquí hay mucha gente, o sea, no eres el único aquí, compañero. O sea, de repente instalan y luego yo veo, oye, ¿por qué tienes tantos SQLs? Híjole, pues no sé, ni sé cuándo lo instalé. Bueno, aquí ustedes, una característica que tiene SQL Server, es que ustedes pueden instalar varias veces SQL Server. Por ejemplo, yo puedo instalar, vamos a hacer una comparación, puedo instalar Office 2003, puedo instalar Office 2007 y a veces pues tengo archivitos que se abren con 2003, los abro con 2003, Office 2007 con 2007, pero también puedo abrir o puedo instalar Office 2000, por ejemplo, y cuando me llegue un documento con Office 2000 lo abro con 2000, cuando se trate de 2003 con 2003, cuando 2007 con 2007. Bueno, ustedes también pueden instalar varias veces el SQL Server, que pueden ser versiones distintas, 2007, 2005, 2008, o bien porque la configuración de los datos, por ejemplo, a lo mejor unos utilizan conjuntos de caracteres alemanes, otros conjuntos de caracteres japoneses, otro conjunto de caracteres español, entonces queremos tener varias instancias para almacenar distintas bases de datos de distintos lenguajes. ¿Sí? Entonces, para eso te conviene instalar varias veces el SQL Server. En otras palabras, varias instancias de SQL Server. Entonces, SQL Server Express es un ejemplo. Cuando ustedes lo montan por default, se llama SQL Express, pero le podemos cambiar de nombre. SQL Express te permite utilizar bases de datos, utilizar archivos de base de datos MDF sin que previamente lo tengas que ligar a la base de datos. Esto es, normalmente nos vamos al Management Studio, le damos a base de datos, botón derecho, Attach. Buscamos los archivos del MDF y entonces ya están visibles en el motor de base de datos de SQL Server, listados en el folder de databases, ¿no? Con el manejo de instancias de usuario que maneja SQL Express, tú no necesitas hacer eso, sino que al momento de que lanzas tu aplicación, el SQL Server atacha ese archivo y cuando termina tu aplicación, otra vez queda liberado, ¿sí? Entonces, y no necesita ser un usuario administrador el que ejecute esa aplicación. ¿Ok? Entonces, bueno, es eso.
Eh, Nos puedes enviar a la lista de datos para la adquisición del material de apoyo, ya se les he enviado varias veces. ¿Cuándo es necesario usar un pool de conexiones y cuándo una conexión simple? Pues cuando manejes muchas conexiones y quieras reutilizarlas, en ese momento te conviene un pool de conexiones, ¿sí? Si haces una aplicación sencilla que nada más abres una conexión y la cierras, pues no la necesitas, ¿no? Pero a lo mejor en tu computadora hay varias aplicaciones que abren conexiones, entonces en ese momento podría interesarte activar los connection pool, ¿no? Entonces puedes verlo de esta forma. Tengo varias aplicaciones corriendo al mismo tiempo en mi computadora, que se conectan de manera similar, mismo usuario, misma base de datos, etcétera, entonces te conviene utilizar Connection Pool. ¿Qué recomienda usar Using o Dispose? Using. Integrate Security toma la seguridad del sistema operativo Windows, pero utilizaría la misma sentencia si mi aplicación está utilizando Linux. La seguridad integrada funciona únicamente con conexiones confiables. Linux no es confiable. Suena como a broma. No, realmente una conexión confiable desde el punto de vista de Windows es cuando estás trabajando en un ambiente de dominio, donde las computadoras pertenecen al dominio, ¿verdad? Y entonces, hay una cuenta de usuario que puede loguearse en cualquier computadora que pertenezca al dominio. Si hay algún conocedor de Linux por acá, alguna vez alguien me comentó que existía una extensión de Linux para que pudiera integrarse en un dominio de Windows. En ese caso, si existiera realmente, estamos hablando de una conexión segura y entonces, aunque estés en Linux, también puedes utilizar seguridad integrada. Pero tendrías que realizar una conexión segura con el dominio de Windows. ¿Ok? Entonces prácticamente eso sería. Pero casi te puedo asegurar que si vas a interconectar Linux con SQL Server, utiliza la seguridad de SQL. Bien, ¿cuándo es recomendable crear aplicaciones con Configuration Integrate Security 2? Siempre que puedas, hazlo. ¿Sale? Tanto para una intranet como para cliente servidor, para todo. Trata de utilizar Integrated Security igual a True. Si te das cuenta, ahí mismo en la cadena de conexión no está viajando ni el usuario ni el password. Entonces, es una estrategia, es una buena práctica. Siempre que se pueda, utilicen seguridad integrada, ¿no? ¿Desde qué versión está disponible Using? Pues desde que yo tengo memoria, salvo que alguien me pueda corregir, desde siempre ha estado el Using, pero temo, probablemente me equivoque, ¿no? Pero desde que yo tengo memoria siempre ha existido el Using. Pero igual alguien que me pueda corregir, adelante. ¿Cómo puedo acceder al examen? ¿Cuándo es recomendable tener varias conexiones encriptadas? Pues ya son cuestiones ahí muy particulares. Puedes tener las conexiones encriptadas que quieras. ¿Cuándo? Pues cuando quieras protegerte. ¿Sale? Si quiero liberar un objeto, clase de defini, tengo que utilizar la interfase idisposable, pero en el método dispose, ¿cómo libero ese objeto? No entiendo la pregunta, entonces si la quieres replantear, con todo gusto. ¿Podrías mostrarnos un ejemplo de guardar un maestro detalle, por ejemplo, una pantalla de facturación? Vamos a ver si es posible, no es el objetivo, pero vamos a ver si es posible. Igual solicitudes, adelante a través de la lista. Bueno, aquí dicen que hay ejemplos de NCAPAS. Los ejemplos de código pueden publicarlos, sí, por eso estuve creando varias versiones, aunque copiaba yo y pegaba yo, la idea es que tuvieran ahí todos los ejemplos listos. Entonces también lo subimos para que ustedes lo puedan tener disponible. Dicen, no hay problema si retorno una cadena de conexión a base de datos de una clase a Windows 4, ya sea para un botón, pues mientras no comprometas la seguridad, no hay problema, pero si comprometes la seguridad de que ande viajando tu usuario y password por todos lados, entonces sí debes de preocuparte.
Y creo que ya vamos por la última. Es recomendable utilizar un solo usuario de conexión a base de datos o con diferentes en la cadena de conexión. ¿Cuál es la mejor práctica? Ahí la mejor práctica es utilizar seguridad integrada. ¿Sale? Ahora, si tienes que utilizar usuarios SQL, pues también mucho depende. Si tú quieres manejar permisos, por ejemplo, de que quieres que ciertos usuarios hagan algo y que otros usuarios no lo hagan, definitivamente debes de utilizar varios usuarios de SQL. Si no te importa, si lo único que quieres es conectarte a la base de datos, pues un usuario SQL es suficiente, pero recomendaciones, siempre que puedas, utiliza seguridad integrada. ¿Por qué cuando ejecuto el SP-who en SQL Server me sigue apareciendo una conexión activa, aún utilizando el using? El using, recuerda, únicamente cierra y hace dispose, pero el pool de conexiones mantiene abiertas las conexiones. ¿Sale? Entonces, esa pudiera ser la razón. Bien, ¿qué más tenemos? Si tengo un módulo de clase de base de datos de clientes, ¿es posible que podamos ver un ejemplo de procedimientos almacenados usando módulo de clase? Pues sí, parte de los ejemplos que vamos a ver, vamos a utilizar procedimientos almacenados. Pero ese ya sería más bien un tema de SQL Server que podríamos programarlo para un curso de SQL Server, ¿no? Quizás el curso sería conectando a base de datos de SQL Server con ADO.NET, ¿no? Podría ser. Que lo vimos también en el curso de ASP.NET, también vimos ejemplos de este tipo. ¿Es cierto que existen excepciones al conectarse a una base de datos de tipo hardware o software? Definitivamente sí. O sea, puede ser que el servidor, también suele suceder, es casi imposible, pero sucede que SQL Server de repente se le corrompan las bases de datos. Muy, muy, muy raro, y ahí sí, pónganse a sufrir administradores, pero sí puede suceder por error, algún error de hardware, por ejemplo, ¿no? Y de software, pues es muy raro también, algún índice dañado por ahí. Es rarísimo, rarísimo, pero tanto excepciones de hardware y de software sí pueden existir. Dice, para liberar un objeto que no tiene definido el método dispose, tengo que implementar la interfaz y disposable. Bueno, el que tiene que implementar la interfaz y disposable es el desarrollador de la clase, tú no. Tú como usuario del objeto no le puedes hacer nada, porque tú no sabes qué es lo que haya que disponer. ¿Sale? Si tú vas a hacer una clase y quieres que tu clase, por ejemplo, si quieres que tu clase implemente la interfaz y disposable, pues entonces debes de ponerle el código que te permita liberar los recursos no administrados que estén utilizando. Y eso te lleva a que debes de conocer qué son los recursos no administrados. Entonces, lleva todo un contexto, ¿no? Pero si tú estás creando una clase y quieres implementarla y disposable, ponle el código para liberar recursos no administrados, ¿no? Por ejemplo, si utilizas APIs que se brinquen al Net Framework, porque se puedo yo tener una API que se brinque al Net Framework y platicar directamente con el sistema operativo. Entonces, esos recursos que utilicen no los va a manejar el CLR. Tú lo debes de controlar, tú eres la que sabes, entonces debes de implementar el método dispose y ahí liberar tus recursos, para que el programador que utilice tu clase invoque al dispose y se liberen de manera adecuada tus recursos. Si no lo haces, va a suceder como Visual Basic que teníamos en Visual Basic 6, no liberábamos recursos y de repente tu aplicación conforme pasaba el tiempo se hacía lenta y soluciones, resetea tu equipo para que se vuelva a componer, ¿no? ¿Sale? El Garbage Collector, también aquí la compañera que nos está preguntando, el Garbage Collector solamente se encarga de la administración de memoria, ¿sí? Pero más que memoria, o más bien recursos, más que memoria hay otros, recursos de file system, etcétera, ¿no? Entonces, hilos, un montón de recursos adicionales. Bueno, en una aplicación web no me quedan dudas por un tema de escalabilidad, abrir y cerrar la conexión, pero en una aplicación Windows, en una red LAN, también recomiendas abrir y cerrar. No es menos performance que hacerlo como antes, abrir la conexión, entrar y cerrar al salir. Ya lo explicamos, compañero, y las buenas prácticas es
usa la conexión justo en el momento que la necesites y ciérrala tan pronto la dejes de utilizar. Probablemente no nos escuchaste acerca de la función del Connection Pool. La función del Connection Pool es permitirte ahí en caché mantener conexiones abiertas, pero con una administración de recursos optimizada. Entonces, esa es la recomendación. Para aplicaciones web, para aplicaciones Windows, para lo que quieras. Son las mejores prácticas. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo llamar procedimientos almacenados utilizando transacciones en SQL? Pues sí, yo creo que sí vamos a poder ver procedimientos almacenados también con transacciones. Y el parámetro de tiempo de conexión igual se agrega a la cadena de conexión. Sí, el parámetro por ahí habíamos visto es el timeout. Por aquí estoy corriendo. Aquí está Connection Timeout. Connection Timeout igual 15. Ese es el default. Son 15 segundos lo que se espera antes de detectar que es una conexión que no se pudo realizar. ¿Ok? Connection Pool, su manejo es transparente para la aplicación o toca definir código en el programa para poder utilizarlo. Tienes que definir parámetros como el min pool size, el max pool size únicamente para indicarle que quieres, cuántas conexiones quieres tener en el pool. Y desde código no tienes que hacer nada, entonces es solamente como parte de la cadena de conexión. ¿Ok? Muy bien, bueno, creo que estas fueron las últimas preguntas, son 9:13, pues una disculpa por excedernos en tiempo, pero pues con esto, a ver, ya la última pregunta que entra por acá. ¿Con qué comando de audio.net puedo llenar un combo de una base de datos? Con un data reader. Ese es el recomendable. Y también con un data adapter y también con un dataset, pero el recomendable, data reader. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces, por aquí nos vemos el día de mañana. Agradezco mucho su participación. Creo que hay muchas preguntas interesantes que nos están llevando mucho tiempo, ya nos llevaron media hora. Y lo peor que puede suceder es que en lugar de tener 8 sesiones, necesitemos más de 8 sesiones, entonces igual más o menos váyanse programando. Lo mismo si alguien ya no puede después de las 8 sesiones, recuerden que las grabaciones van a estar disponibles, ¿no? Pero creo que pues para no irnos así con mucha prisa e irnos de forma tranquila y que tengan tiempo de formular sus preguntas, creo que desde mi parte no importaría tener más sesiones siempre y cuando no lleguemos a Navidad, entonces eso sí ya es crítico, pero no creo que sea el caso, ¿no? Pero a lo mejor unas 2 sesiones de más para llegar 10 yo creo que no nos afectaría mucho, pero lo mismo igual están las grabaciones para los que ya no nos puedan seguir, pero esto es más bien para que se vayan preparando. ¿Ok? Bueno, con esto cierro la grabación y nos vemos por aquí pues el día de mañana. Muchas gracias.